¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos por acompañarnos en este webinar de desarrollo de estrategias de ciberseguridad. El día de hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes un tema muy interesante sobre cómo diseñar una estrategia al interior de nuestra organización, de nuestro negocio. Queremos, como HKMX, como consultoría en ciberseguridad, compartirles parte de las prácticas, parte del entendimiento que hemos estado viendo a lo largo de estos meses, herramientas que les pueden servir a efecto que puedan ustedes hacer un autodiagnóstico y que puedan identificar cuáles son principalmente las herramientas, las brechas que ustedes tienen que atacar desde este punto que ha sido muy relevante en estos últimos meses con todo este proceso de transformación que están viviendo las organizaciones, el establecer una estrategia robusta de ciberseguridad. El día de hoy nos acompañan dos consultores de HKMX que tienen amplia experiencia ejecutando este tipo de prácticas, asesorando a diferentes tipos de clientes, de diferentes tipos de sectores, de diferentes tipos de industria. El día de hoy nos acompaña Fernando Díaz y Cristina Caballeros, quienes estarán conduciendo el día de hoy esta presentación. Vamos a iniciar primero. Muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos espacio en su agenda. Bienvenidos. La idea de tener esta plática el día de hoy con ustedes es poder aportar un poquito más en seguir alimentando esta cultura de la seguridad de información y si logramos los objetivos de esta sesión, que se lleven algunas herramientas útiles para que su estrategia de ciberseguridad pueda seguir avanzando o se refuerce con alguna información valiosa que se pudieran llevar durante la sesión. La plática la iniciaremos con una pregunta muy importante que nos gustaría o que muchas veces, pocas veces tenemos oportunidad de detenernos y pensarla adecuadamente, y es ¿qué debe contener una estrategia de seguridad de información o de ciberseguridad? Y lo que buscamos aquí es tener alguna herramienta que nos permita contestar aquellas preguntas que efectivamente nos permitan que las cosas avancen. Preguntas como ¿en qué debo enfocar los recursos sin importar si estos recursos son bastante formalizados o son esporádicos? ¿Cuáles son el entorno, las regulaciones que debo cumplir conociendo la naturaleza de mi mercado? ¿Cuáles son estas principales amenazas y las principales leyes y regulaciones que como empresa estamos obligados a cumplir, tanto en la protección de datos como en la operación de nuestros sistemas de información o activos de información que apoyan a nuestros procesos de negocio? Preguntas tan importantes como entender cuál es el apetito de riesgo que tengo en mi empresa, es decir, cuáles son estos límites razonables en los cuales puedo tolerar o donde debo estar obligado a actuar o invertir, y entender las capacidades que actualmente podemos desarrollar o tenemos al alcance para poderlas explotar y alinear de una manera que nos puedan llevar al resultado deseable. Cuando queremos contestar este tipo de preguntas y que nos permitan estructurar un plan de acción típicamente en un ciclo anual, la utilización de marcos de referencia, sobre todo aquellos que están probados, bien estructurados y que ya tienen reconocimiento internacional, se vuelven muy útiles. Dentro de la consultoría recomendamos alinear este tipo de esfuerzos a las necesidades y a la situación de cada una de las empresas. En este contexto, tenemos una diversidad de marcos de referencia o de normas al cual podemos hacer referencia para poder explotar y lograr los mejores resultados que tenemos para nuestra estrategia de seguridad de información. Tenemos aquellos que pueden ser utilizados para empresas que están iniciando este camino
largo y retador, pero muy satisfactorio de dar y brindar información de seguridad a la operación de nuestro negocio, como pueden ser aquellos que tienen una alineación técnica bastante clara, como pudiera ser el marco de referencia de CIS, que tiene la gran ventaja de darnos recomendaciones muy puntuales y de muy fácil implementación, ya que están alineadas o relacionadas con herramientas o con tecnologías específicas. Normalmente las implementaciones o las alineaciones que podamos tener cuando usamos este tipo de marcos de referencia, tomando en cuenta la complejidad y el alcance que pueda tener dentro de nuestra organización, podemos tener periodos que pueden ir de 1 a 4 meses, lo cual lo hace muy deseable y de fácil aplicación para aquellos organismos que no tienen una estructura formal de seguridad de información o que necesitan resultados en el muy corto plazo. Una de las características que simplifican la aplicación de este marco de referencia es que dentro de los pilares que lo componen, no estamos necesariamente obligados, aunque se recomienda, hacer un análisis de riesgos. Un escalón un poco más arriba para aquellos grupos o clientes que están interesados en empezar a tener esta conversación, pero con una perspectiva sólidamente técnica, pero tratando de tender estos puentes tan necesarios hacia el negocio, pudiera ser el NIST. El NIST es un marco que tiene la ventaja que además de incluir ya una práctica inicial de análisis de riesgos y algunas conexiones con estrategias muy importantes, nos pide que podamos ser capaces de hacer esta conexión o este entendimiento con la naturaleza del negocio y que nos permite ir dando estos pasos en la dirección correcta para que podamos tener el máximo impacto en nuestras iniciativas y controles de seguridad de información. Recordemos que independientemente del marco que seleccionemos o la tecnología que utilicemos para implementar nuestros controles de seguridad, la solución siempre será una colección de políticas y procedimientos, de capacitación y entrenamiento a nuestro personal y a controles de seguridad. En este sentido, NIST se vuelve una plataforma de lanzamiento con un nivel de madurez adecuado para aquellas organizaciones que están buscando establecer las bases de un programa de seguridad de información o bien el inicio de un proceso de certificación para poder establecer estos primeros resultados que necesitamos antes de hacer una inversión permanente en tiempos y recursos rumbo a una certificación. Al extremo de la escala y una certificación que tiene ya varios años de existir y que es altamente reconocida, tenemos al estándar internacional ISO 27001. Este estándar, si bien es de los más completos, tiene un compromiso necesario por parte de las organizaciones, tanto en tiempo como en recursos, que pudiera ir en estos plazos desde menos de un año calendario hacia un par de años, en el sentido de que más allá de toda la documentación que requiera establecerse para la implementación del marco, es necesario que antes de establecer el proceso de certificación seamos capaces de demostrar que el sistema está operando y que en base a los resultados de esa operación somos capaces de identificar y de tomar estas acciones preventivas o correctivas para que podamos demostrar que estas 4 frases de planear, actuar, verificar y controlar se puedan dar para poder iniciar este proceso de certificación. Entrando a tener una visión y tener un entendimiento general de qué es lo que nos puede ofrecer cada uno de estos marcos, empezaremos con el marco de CIS. Este marco, como veníamos comentando anteriormente, tiene un enfoque altamente técnico. Esto lo hace muy útil cuando estamos buscando reforzar o blindar alguna parte de nuestra arquitectura o alguna práctica mucho más apegada a la operación técnica de nuestros procesos, sean estos temas de control de inventario, sean estos temas de control de licenciamiento, algunos temas que típicamente son los puntos de dolor o las áreas de oportunidad que tenemos en las organizaciones, como pudieran ser el control de accesos. La ventaja de este marco de referencia es que para iniciar su implementación no requerimos como punto de partida la ejecución de una AR, sin embargo, como una buena práctica lo recomendamos. Recordemos que la ventaja de contar con un ejercicio de análisis de riesgos, independientemente de revisar cuál sería este alcance y hacia qué recursos de la organización pudiéramos extenderlo, es importante para que podamos fijar las prioridades y podemos asegurarnos que aquella iniciativa o iniciativas que pudiéramos incluir como parte de nuestro programa puedan lograr el máximo impacto hacia nuestro negocio.
Adicionalmente, este marco de referencia tiene la ventaja de que no es necesario tocar o consumir muchos recursos de procesos de negocios o de áreas de negocios que excedan la esfera tecnológica o de seguridad de información, y es preferida por varios de nuestros clientes por no requerir un compromiso significativo de recursos. Avanzando en nuestra escala de marcos de referencia, tenemos el objetivo de nuestra práctica, que es el NIST. El NIST, uno de los principales atributos es que nos da excelentes resultados en la medida que seamos capaces de contar con un inventario actualizado y real de los activos de información que entrarán en juego dentro de nuestra arquitectura, considerando el alcance y los objetivos que queremos lograr en nuestra iniciativa. Esta metodología es muy útil porque nos obliga a empezar a sentar lo que serían las bases formales de un esquema de gobierno, sin llegar a los requerimientos que pudieran tener marcos de referencia especializados como pudiera ser el COVID. Sí nos obliga a establecer de manera muy clara, formal y documentada aquellos roles y responsabilidades que para cada una de estas columnas que lo integran deberán establecerse y atenderse dentro de nuestra organización. Aquí empezamos a ver ya la necesidad de contar con un ejercicio, aunque pudiera ser en estados muy iniciales de análisis de riesgos, con la intención de tener esta correcta identificación, priorización y asignación más eficiente de nuestros recursos, entendiendo que sin importar el tamaño de la organización o la cantidad de presupuestos o recursos humanos que tengamos a nuestra disposición como parte del equipo de tecnología o parte del equipo de seguridad de información, siempre habrá más necesidades y menos tiempo que los retos que deberíamos cubrir. Este marco de referencia también es muy importante porque nos empieza a obligar o alinear políticas y procesos formales que se vuelven muy importantes para poder garantizar la efectividad de nuestro programa o nuestra iniciativa de seguridad de información, políticas en cuanto al aprovisionamiento de personal, las políticas frente a un escenario de despido, cómo se irían manejando los permisos de acceso dentro de nuestra organización y a qué marcos y regulaciones deberíamos atender, sean estos por cuestiones de información financiera, sean estos para la protección de datos o la seguridad de los mismos, tanto de nuestros clientes, usuarios o sistemas que están apoyando a nuestros procesos de negocio. De manera importante, y esto es un factor que debemos considerar antes de iniciar un programa o una iniciativa donde estamos buscando una alineación, este marco, por ser un punto intermedio y dado que ya toca, requiere una asignación formal tanto de presupuesto como de personal, porque si bien el esquema es muy flexible y se pueden hacer esquemas de implementación que puedan ser del mediano o largo plazo, es muy importante que en este sentido no estemos contemplando que son iniciativas que no se pueden lograr en esquemas de tiempo libre. Es decir, para poder llegar a los resultados completos y correctos de este tipo de actividades, es importante que tengamos personal claramente con entendimiento del negocio y capacitado, o que tenga el entendimiento necesario para coordinar a un equipo de implementación que en su mayoría estaría conformado por especialistas de las áreas de tecnología y de las áreas de seguridad, o una colección de proveedores que se vieran convenientes para agilizar la implementación o acelerarla si fuera sentido, pero necesitamos esta figura para que sirva de interlocutor con las áreas de negocio que tenemos que integrar para que este esquema pueda llegar a su pleno potencial. En los niveles más altos de la escala y para aquellos clientes que tienen ya una práctica o un estado de madurez que permita aspirar a un proceso de certificación formal, el ISO 27000 es una norma altamente recomendable. Primero porque es una norma que es certificable, y al poder lograr y poder probar que los resultados que da la organización permiten tener en operación y mantener operando esta serie de controles, nos da este reconocimiento que cada vez se vuelve más importante, sea para formar partes de cadenas de producción internacional, sea para participar en procesos de licitación, o sea bien para tener la seguridad de que independientemente de los planes que vengan a futuro para la compañía, nuestro esquema y nuestra estrategia de ciberseguridad o de seguridad de información se podrá ir adecuando a los tiempos.
Este esquema, si bien es integral y es bastante maduro, es importante entender que no es factible implementarlo si no podemos tener el apoyo y la comunicación directa con la alta dirección, dado que en este esquema es importante entender que las conexiones que se harán en cada uno de los controles, procesos y procedimientos de seguridad de información tocarán a áreas del negocio que empiezan a escapar la esfera técnica. Temas como la seguridad física, temas como el aprovisionamiento, la gestión de personal y la gestión de proveedores se volverán muy difícil si es una iniciativa que solo es de relevancia o de importancia para las áreas de tecnología o de seguridad de información. En este sentido, el voto y el apoyo a lo largo de toda la implementación y el mantenimiento de la alta dirección se vuelve indispensable para el éxito de estas iniciativas. Asimismo, en estas áreas que hemos comentado, requerirá integrar de una manera activa y trabajar de manera muy cercana para la integración de estos procesos de negocio y como una norma certificable, la implementación de un marco documental amplio, es decir, la creación, formalización y difusión de políticas, procesos y procedimientos en aquellos puntos clave que nos permitan demostrar la existencia y operación de cada una de estas familias de controles. Por último, y no menos importante, antes de que algún cliente o organización decida empezar su alineación o su estrategia alineada a marcos que son certificables, es importante entender la demanda en personal y en recursos que este tipo de proyectos o programas va a generar. Y es importante entender que esta demanda, si bien hay un primer esfuerzo que es típicamente más alto que el que daría operando para su implementación y puesta en marcha, de manera continua y ya como parte de los presupuestos de operación, el mantenimiento de los controles como la documentación y el personal que estará a cargo de adecuar y mantener el sistema deben ser tomados en cuenta. Entrando al núcleo y la recomendación de cómo usar el NIST como parte de la alineación o la generación de nuestra estrategia, es importante entender a muy amplio nivel cuál es su estructura y cuáles son los beneficios y por qué la recomendamos como buen punto de partida para aquellas organizaciones que desean establecer las bases de un programa de seguridad o que están buscando iniciar una ruta de certificación. La estructura general del NIST nos da la oportunidad de reacomodar muchos de los controles y buenas prácticas que existen tanto en ISO 27000 como en los controles de CIS, agrupándolos en 5 grandes pilares. Un pilar dedicado a identificar, que nos pide desarrollar prácticas o controles para que tengamos una identificación y entendimiento de los activos de información en su sentido más amplio, de lo que se compone la arquitectura del negocio y nuestra arquitectura de seguridad, que tengamos un entendimiento de cuál es la regulación que debemos cumplir y cuáles son aquellas regulaciones que estamos obligados a implementar en la operación de nuestros sistemas y nuestros procesos de seguridad de información. Establecer estas primeras bases de gobierno e incorporar una primera práctica de análisis de riesgo son las actividades claves que tenemos en esta columna o pilar que se dedica a la identificación. Un punto muy importante que hace muy valiosa a este marco de referencia es la mención o el reconocimiento que hace a estas cadenas de producción que cada vez se extienden más a nivel internacional o mundial, en el sentido que los incidentes o las afectaciones que tengamos cuando somos partes de una cadena de aprovisionamiento contra nuestros clientes, pero también con proveedores o miembros adicionales de nuestra cadena de suministro. El segundo grupo de prácticas que NIST propone de alguna manera gestionar son aquellas que están dedicadas a la protección, y aquí nos vamos a encontrar prácticas que están dirigidas a términos donde tenemos toda la gestión de accesos, el entender quién, cómo debe de tener accesos a qué sistemas y a qué información, todo el tema de capacitación y entrenamiento hacia usuarios finales y operadores de estos sistemas entrará en esta columna de protección. Recordemos que si bien estamos mal acostumbrados a considerar que todos los usuarios son parte del problema, el esquema nos invita a verlos como parte de la solución siempre y cuando tengamos un programa de concientización y entrenamiento que seamos capaces de sostener por varios ciclos para que podamos lograr incidir en la cultura organizacional. En este mismo tema encontraremos algunas recomendaciones y controles donde especificamos cómo estaremos protegiendo la integridad y la confidencialidad de los datos que utilizan nuestros sistemas, así como procesos que se dedican formalmente a la protección de la información y los esquemas de mantenimientos y tecnología que nos permiten proteger esta arquitectura de negocio y esta arquitectura de seguridad que estaremos estableciendo.
Pasando a los pilares que son quizá los más vistos y quizá los más taquilleros, tenemos las opciones que tienen que ver con detectar y responder. Y aquí empezamos a ver una simplificación porque una de las grandes ventajas del esquema es que estamos buscando agrupar o enfocarnos a lo importante. Y en la práctica de detención, y es por eso que forma el corazón del esquema, está nuestra capacidad de entender qué significa operar con normalidad en nuestra compañía. ¿Qué niveles de tráfico de datos son razonables, tanto de entrada o salida? ¿Cuáles son las consultas o los consumos de recursos que tenemos en los sistemas críticos de la organización? Para que en base a este entendimiento seamos capaces de definir cuáles son esos umbrales o esos niveles que nos permitirían empezar a identificar anomalías y con un poco de suerte podernos anticipar y asegurar o ganarle tiempo al equipo de respuesta cuando podemos catalogar, identificar estas anomalías como un intento genuino de ataque o alguna condición que pudiera poner en riesgo la continuidad de los servicios dentro de la organización. Adicionalmente de esta capacidad de tener este reconocimiento de anomalías, tenemos la implementación o esta filosofía del monitoreo continuo de los controles de seguridad y sobre todo procesos formales de detección. El poder estandarizar en los procesos de detección para pasar de dejar de confiar en el talento que siempre será necesario del equipo o de personal altamente calificado a procesos que podamos expandir y que podemos confiar en que independientemente si esa persona con talento está de vacaciones o está atendiendo iniciativas que generen más valor, nos permitirá ir avanzando en nuestra práctica de ciberseguridad. Pasando al cuarto pilar, en la parte de responder, tendremos la necesidad o los controles que tienen que ver con la formalización de la respuesta, es decir, en medio de una contingencia no hay nada más peligroso que tratar de atender lo más pronto posible, sin pensar que las acciones que estemos tomando en medio de la respuesta pueden ser parte del ataque o pueden empeorar una situación que ya de por sí es mala. En este sentido, el marco de referencia nos pide hacer o establecer con tiempo en una situación que no estemos bajo presión, quién y cómo debe de llevar esta respuesta frente a un ataque o un incidente. Nos obliga a establecer y formalizar las comunicaciones que se debe de dar dentro y fuera de la organización y a tener procesos estandarizados y formales de análisis y mitigación. Esto es con el objetivo para que la solución de manera organizada y coordinada, acotada en tiempo, nos vaya mejorando y nos permita regresar de manera organizada a operar, minimizando el impacto y asegurando que nuestras mismas acciones no empeoren una situación que de arranque pudiera ser desconocida o mala para la organización. Este esquema, si hemos ido o hemos participado en empresas donde lo tiene, es muy importante que se mantenga a través del tiempo. Y esto para entender que en una economía digital, la flexibilidad y la velocidad de respuesta se volverán cada vez retos y parte importante de la estrategia de seguridad de información. Finalmente, y aunque no siempre igualmente atendida, tendremos las prácticas de recuperación, donde tenemos la necesidad o existe la oportunidad de planear aquellos sistemas críticos, cómo podemos recuperarnos, sean de escenarios como un escenario de ransomware o como una falla severa en algún equipo, de tal manera que la organización tenga un script, un plan, un camino a seguir en el que podamos garantizar tanto la alta dirección como a nuestros grupos de interés en qué tiempos y en qué condiciones pudiéramos regresar a operar, mantener este plan actualizado y tener una excelente comunicación para que encima de la crisis que estemos resolviendo, las respuestas desproporcionadas o a destiempo de otras áreas de la organización puedan empeorar la situación de la empresa. A manera de un repaso general, y no es la necesidad de que los volvamos expertos en una sesión de una plática, lo que nos gustaría compartir son algunas ideas claves de cada una de estos pilares. Por la parte de identificación, las ideas que vale la pena llevarse de aquí es que debemos partir con reforzar esta práctica de entender o documentar el alcance de toda la arquitectura del negocio. ¿Dónde son los activos de información? ¿Cuáles son nuestros activos de información más críticos? Y sobre todo, ¿cuál es esta estructura o cuál es este marco regulatorio en el que nuestro mercado, nuestra compañía tiene que operar, sea de protección de datos personales, sea por una certificación que nos pide algún proveedor importante para la compañía, o sea porque estamos operando en un mercado regulado como pudiera ser el bancario, el de infraestructura?
El marco de gobierno es reconocer el trabajo que ya se viene haciendo y establecer los canales y los roles y responsabilidades que dentro de nuestra compañía debe establecer para los temas de seguridad de información. Recordemos que en los tiempos donde ocupamos una respuesta puntual y bajo condiciones de presión, es importante que todo el mundo tenga claro quién es el capitán del barco, cuáles son las voces que debemos escuchar y en qué momentos debemos actuar para no empeorar una situación que podría ser mala de arranque. Dentro de las prácticas de identificar, también es importante que sentemos las bases o aprovechemos, si es que ya la tenemos, madurar y entender y platicar con la organización, porque es importante tener una buena gestión de nuestro riesgo tecnológico. Las grandes ventajas que podremos dar hacia la dirección y hacia la especificación de una buena estrategia es que siempre tendremos más metas y más retos de los que físicamente es posible atender, sin importar el tamaño de su presupuesto, sin importar cuáles son los recursos. Es un reto monumental que tenemos que atender, y en este sentido tenemos la ventaja que en un enfoque moderno de la gestión de los riesgos es importante entender cuál es esta banda de control con lo que puede operar de manera adecuada la compañía. La gestión de riesgos nos permitirá identificar qué es lo más importante en este año y, sobre todo, considerando la estrategia del negocio a la cual debemos alinear tanto nuestras bandas de tolerancia como las iniciativas y el orden en el que la estaremos ejecutando, así como la asignación de los recursos. Por último y no menos importante, si somos parte de una cadena de producción global, esta metodología nos permite la alineación a entender cuál es el impacto que vamos a generar sobre una cadena de valor internacional o mundial. Y esto es importante porque vemos con muchos de nuestros clientes que cada vez los requisitos para tener acceso a los sistemas de programación de producción, de aprovisionamiento de materiales, de planeación de la producción, están poniendo controles más exigentes, dado que tener una cadena de proveedores que tiene nulos o pocos controles de seguridad de información se puede volver un riesgo para toda la cadena de producción. Avanzando a la grupo de prácticas que tiene que ver con proteger, ideas importantes que vale la pena que se lleven de aquí es todo el manejo y la gestión que se tiene que hacer con entender quién debe acceder a qué activos en qué momento con base en el puesto o la aportación que tenga a la organización. Hay una colección de controles y recomendaciones que habrá que establecer. No olvidar en la parte de protección que el personal es la parte más importante, y aunque venimos de una mala posición histórica de considerarlo siempre como un activo inútil, como parte del problema, bien entrenados y bien capacitados podemos lograr grandes cosas a través de ellos, porque son las personas que van a estar en contacto quizá con la primera parte del ataque. Bien entrenados y bien capacitados pueden parar y detectar más de la mitad de los ataques que tienen que ver con el phishing, con la fuga de información, con la instalación no autorizada, y esto nos permite dedicar todo el recurso y todo el tiempo de su personal que tiene una mayor formación y está mejor capacitado a iniciativas que puedan generar valor en otras áreas, más que estar resolviendo los mismos problemas por no tener un buen programa de capacitación y de entrenamiento. En estos temas también encontraremos aquellos temas que tienen que ver con formalizar de qué manera estaremos resguardando la integridad y confidencialidad de los datos, tanto los que almacenamos como los que procesamos en nuestros sistemas de información, y cuáles serán aquellos procesos o políticas que tengan que definirse e implementarse para la protección de la información. En esta parte, y esto lo irán viendo a medida que vayan avanzando a normas que son certificables, no es necesario que nos llenemos de una colección inacabable de procesos o procedimientos, pero es muy importante que aquellos que sean claves para asegurar la estrategia existan y se respetan. En este sentido, pocas reglas que se cumplan siempre nos permitirán ayudar a que la cultura y la efectividad del programa avance a una mayor velocidad y con un mejor impacto. En estos temas de la protección, el mantenimiento y aquella alineación o ajuste de las tecnologías que nos permitan proteger aquellos puntos sensibles de la organización se vuelven altamente deseables, como reforzar en prácticas en este grupo. Pasando a la parte de detección y entrando a la recta final de esta revisión teórica, tenemos la parte de los procesos de detección.
la idea más importante aquí que recomendamos que se lleven es entender qué significa operación normal dentro de su organización y que seamos capaces de alinear nuestro monitoreo y formalizar nuestros procesos de detección para que efectivamente podamos identificar estas alertas tempranas que tenemos en muchas de las herramientas que con seguridad tendrán ya implementadas con personal capacitado en su organización, tal que tengamos un mayor tiempo para poder organizar, orquestar una respuesta que permita detener o minimizar el impacto que pudieran tener ataques potenciales. En la parte de respuesta, y esta es quizá la parte más taquillera, lo que más se ve, tendremos que atender cuestiones como coordinar y formalizar qué es una respuesta oficial cuando tenemos este tipo de incidentes. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno de los miembros del equipo? ¿Con quién se debe comunicar? ¿Cuáles son estas fases que vamos a ir estableciendo para lograr una identificación, una contención, un entendimiento, un correcto análisis y una respuesta coordinada y proporcionada para que podamos regresar a operar al negocio en el menor tiempo posible? Las comunicaciones son aquí muy importantes y es un punto que a veces omitimos porque pensamos que en medio de una contingencia los correos y las llamadas telefónicas alcanzan. La verdad de las cosas es que en una contingencia no sabemos si estas herramientas estarán disponibles y es importante que tengamos estrategias que tengan mecanismos de respaldo y que tengamos una claridad y un entendimiento con la organización para que puedan seguir las instrucciones en los momentos que son requeridos. Acompañando estas prácticas de planeación y comunicación, debemos reforzar los requerimientos de análisis y esto implica en estandarizar e implementar prácticas con nuestro equipo operativo y proveedores que nos permitan entender qué nos está pasando y que tengamos evidencia que lo respalde. Si bien habrá situaciones donde habrá tiempo para analizar con detalle toda esta información, es importante que podamos dejar las evidencias que nos permitan aprender de los errores y en la medida de lo posible evitar que estos se repitan. La mitigación es un punto importante porque debemos tener la confianza y el apoyo de la dirección que si la mejor respuesta en un momento es desconectar un sistema, aislar una oficina o intervenir la máquina de un usuario, no nos deberá temblar la mano para actuar si tenemos la autorización y tenemos una justificación de negocio para hacerlo. Es por eso muy importante que todas las actividades de mitigación estén correctamente entendidas, comunicadas y aceptadas por la organización y finalmente que esta buena práctica, cuando logramos armarla, tengamos capacidad de que mejore, cambie con los tiempos y se adecue a las necesidades y objetivos de negocio. Una parte que si bien ha recuperado popularidad en estos últimos tiempos de pandemia son los temas que tienen que ver con la recuperación. Y esto es porque nos hemos visto frente a la necesidad de reconocer que hay sistemas que son tan críticos que si los perdiéramos, como pudiera ser nuestro sistema de VPNs, la página de tienda electrónica, nuestro sistema de ERP o alguna de estas herramientas que están permitiendo la comunicación y colaboración de nuestras casas, el negocio simple y sencillamente no podría funcionar. Para estos sistemas que no pueden detenerse es que existen este grupo de prácticas que tiene que ver con entender qué es lo que se necesita para recuperarlas a un estado mínimo que permita garantizar la sobrevivencia del negocio y a partir de eso tener una secuencia coordinada y ordenada para regresar a operar las áreas en base a su nivel de importancia. El mantener estos sistemas adecuados al tiempo y que no se nos vuelvan obsoletos y la comunicación que debemos tener con todas las direcciones y los puestos clave del área se vuelve muy importante para asegurar que la estrategia, más allá de existir tecnológicamente, de que podamos tener entrenada a la gente para el momento que sea necesario y que existan las políticas y procedimientos que lo avalen, es lo que termina de redondear para que esta estrategia nos lleve a los resultados adecuados. Más allá de esta conversación, lo que esperamos de una buena estrategia y lo que nos podría ayudar a estos marcos de referencia es que contemos con una evaluación de nuestro estado inicial o de dónde partimos, reconociendo todo lo bien que hemos hecho, las buenas inversiones que hemos realizado y cuáles son estos puntos que nos hemos quedado cortos. En este sentido, el marco de referencia NIST nos da una evaluación en un formato tipográfica de radar que nos permite identificar claramente agrupado en estos pilares y con estas prácticas que acabamos de revisar, cuáles son estas áreas que son fuertes, que pueden mejorar, pero sobre todo, cuáles son estas áreas de oportunidad que deberemos de atender. Lo que esperamos de una estrategia, más allá del entendimiento y el reconocimiento de nuestras capacidades actuales, es a dónde queremos llegar en un futuro. Este futuro puede ser 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo con la naturaleza
y la estrategia del negocio. Pero al final la estrategia nos debe derivar en una serie de programas o planes de trabajo que nos permite cerrar esta brecha y apoyar o lograr los objetivos que tengamos por parte de dirección general. Y finalmente, llevar a la compañía a tener nuevos y mejores controles que nos permitan ir monitoreando si esta brecha efectivamente se está cerrando de manera adecuada y a la velocidad que necesitamos. A manera de cierre, me gustaría recuperar algunas de las preguntas que nos hemos topado en algunas otras sesiones, y esta pregunta se repite mucho en este tipo. Oye, Fernando, ¿cuál es el mejor marco de referencia? La verdad es que esta pregunta no tiene una respuesta única. El mejor marco de referencia dependerá de cuál es el mercado y cuáles son las metas y el apetito al riesgo que tenga tu organización. Lo que sí podemos garantizar es que si hay un esfuerzo y un interés serio en establecer un programa de seguridad de información, hay un marco que podemos alinear y hay un marco que podemos voltear a ver o que podemos adaptar para ayudarlos a lograr las metas de negocio. Tenemos aquellos marcos que son muy especializados, como son en los temas de protección de datos de tarjeta, como es el PCI, operación de datos sensibles, como el HIPAA, o hasta esquemas que son más flexibles, pero más demandantes en temas mucho más específicos, y de mucho más amplio alcance si es que estamos buscando procesos de certificación o estamos obligados por tener tratos con entidades de gobierno, típicamente americanas o europeas, en esquemas estatales o federales. Otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es ¿qué ventajas tiene SIS sobre el NIST? Y entendiendo que el tamaño de la organización y las metas que yo quiero en mi programa van a dictar cuál es el marco de referencia que debo utilizar, hay que reconocer que SIS tiene grandes recomendaciones muy apegados a arquitecturas y a controles tecnológicos en particular. En este sentido, un primer quick win, una meta inmediata o implementación rápida, SIS nos va a ofrecer guías que son de muy fácil implementación, que no requerimos extender el ejercicio a un análisis de riesgos, aunque sería recomendado, y que no necesitamos tocar tanto a partes del negocio para poder lograr un avance en nuestra estrategia y los objetivos de seguridad de la información. Las ventajas que tiene el ISO 27000 sobre NIST tiene principalmente el objetivo que es certificable. Es una norma que es de las más integrables y las más seguras, por eso ha sobrevivido tanto tiempo y es tan reconocida, pero hay que reconocer el esfuerzo, tanto recursos como el tiempo que requerimos de la organización. Es poco recomendable iniciar este proyecto si no estamos conscientes del nivel que estamos actualmente y de la brecha que tendríamos que cerrar para lograr el resultado que estamos planteando. Otra pregunta que es muy frecuente en estos temas es si NIST es certificable. En este momento NIST no es certificable, no por eso es menos útil. Y es esta ventaja de tener esta flexibilidad de poder obtener algunos de los beneficios en las partes donde yo veo las mejores oportunidades o que mejor se adecúa a mi modelo de trabajo, que es por esto que este marco de referencia ha sido seleccionado por varios clientes y proveedores para iniciar o sentar las bases de un programa de información, sea para lograr una meta en específico o sea para sentar las bases de una futura certificación. Hasta aquí estaremos acabando la primera parte de la presentación. Agradecer su tiempo y la atención para tener esta plática y pasaremos con mi compañera Cristina a quizá una de las partes más importantes de la presentación. Más allá de la información que esperamos que haya sido útil, que les hemos podido brindar, esta presentación incluye cómo podemos utilizar el marco como una herramienta de autoevaluación. Los invitamos, si quieren seguir el ejercicio de una manera más puntual, a descargar la herramienta de autodiagnóstico de esta liga que les compartimos para que podamos compartirles con el ejercicio que a continuación iniciará mi compañera Cristina Caballero, cómo podemos ahora utilizar esta herramienta para poder entender nuestra situación actual y poder plantear la estrategia de ciberseguridad que sea adecuada para nuestro negocio. Adelante, Cristina. Muchas gracias, Fer. Buenos días, gracias a todos por su asistencia. Bueno, antes que nada les quiero recordar que si tienen dudas o preguntas pueden colocarlas en el chat del webinar. Bien, vamos a continuar con la presentación. Como comentaba Fer, esta segunda parte se trata de que les voy a presentar una herramienta o un archivo en donde ustedes se pueden autoevaluar. Este archivo lo pueden descargar de nuestro sitio en esta liga si se registran. Ahí lo podrán descargar. Aquí les voy a compartir. Bien.
Este es el archivo que les va a descargar al momento en que entren a registrarse en la liga que les acabamos de compartir. Esta herramienta contiene las 5 funciones que ya Fer nos estuvo platicando, nos estuvo explicando, y el NIS agrupa 23 categorías dentro de las 5 funciones. Esta autoevaluación, aquí en esta columna, ustedes es donde van a poder colocar su calificación. Se van a medir en cuanto a estos niveles de madurez. Los tenemos del 1 al 5. El nivel 1 es el proceso inicial, es donde prácticamente no tenemos nada, no existe ningún proceso ni políticas documentadas. El nivel 2 es donde se puede decir que ya tenemos un proceso ad hoc, que existe un proceso, más se realiza de manera informal, es decir, pues sí están llevando las prácticas, pero quizás no tengan políticas o procedimientos documentados. El nivel 3 es un nivel definido, es donde ya existe un proceso formal y lo tenemos también documentado. Se pueden proporcionar también ya algunas pruebas en la mayoría de las actividades. En los ejercicios que me ha tocado participar, pues la mayoría de las empresas se encuentran en este nivel, en un nivel 3 definido, quizás también en un nivel 4. El nivel 4 también es un proceso ya formal existente, también está documentado, más sin embargo ya es más robusto, ya por eso se llama administrado. Aquí ya podemos mostrar evidencias de todas las actividades, donde menos del 5% de las excepciones de los procesos ocurren con un mínimo de excepciones recurrentes. Ya un nivel 5 es el nivel optimizado, es donde igualmente tenemos el proceso, es formalizado, existente, está documentado, se pueden proporcionar todas las evidencias de las actividades o de cada uno de los controles, y es donde se produce al menos se produce menos del 1% de las excepciones del proceso. Bien, entonces regresamos aquí a la pestaña del resumen, que es donde nos vamos a autoevaluar. Vienen aquí todas las categorías. En la función de identificar, ya lo traigo aquí lleno, simulando una evaluación para una empresa mediana. Quizás el archivo también contiene una gráfica, la cual está ligada a nuestro archivo de actividades. En esta gráfica, ya después de habernos evaluado, ahorita regreso acá a las categorías, nos está dando un resultado donde nos dice que la función de detectar es la que tenemos en este ejercicio más robusta, es decir, bueno, la de detectar y la de proteger. Aquí podemos concluir al ver estas dos funciones por arriba del nivel 3, que el 3 es el objetivo. Podemos decir que las empresas están haciendo buenas inversiones en sus herramientas en el área de tecnología, en sus herramientas para detectar y proteger el negocio. ¿Qué quiere decir? Pues que dentro de la gestión de activos estamos gestionando bien los activos, los aplicativos, estamos identificando cuáles son nuestros procesos críticos de TI, nuestros proveedores críticos. En cuanto a la categoría de gobierno, pues también contamos con una política de ciberseguridad, más sin embargo, pues como pueden ver, tenemos una calificación de 2 porque quizás no tenemos la conciencia de capacitar a nuestros empleados en temas de seguridad, no impartimos cursos o temas de concientización. También tenemos la categoría de evaluación y gestión de riesgos. Aquí debemos de contar con una metodología para el tratamiento de los riesgos, debemos establecer niveles de tolerancia para los riesgos, saber clasificar los riesgos, contar con un comité de riesgos. También se encuentra la gestión de la cadena de suministros o proveedores. Aquí es también, como nos comentaba Fernando, que debemos de tener a nuestros proveedores bien evaluados, calificados, debemos de contar con los contratos actualizados, hacer una revisión de los contratos. Todo esto está dentro de la función de identificar, y en esta columna es donde vamos a poder hacer nuestra calificación del 1 al 5.
Después tenemos la función de proteger. Igual cuenta con sus categorías. Está la categoría de conciencia y capacitación, seguridad de datos, procesos y procedimientos de protección de la información, el mantenimiento de la infraestructura y la tecnología de protección. Esto es, pues, si contamos con bitácoras, si tenemos restringidos los medios removibles, los USBs, si tenemos los datos en reposo protegido, si nos aseguramos que los datos que viajan van protegidos, también los mecanismos de monitoreo de la capacidad de los sistemas. Igualmente, aquí en esta columna es donde nosotros vamos a poder hacer la calificación. Aquí, de acuerdo a cómo se encuentre su organización, es donde ustedes se van a poder calificar. Esta es la columna que ustedes van a poder modificar. Esta columna es la puntuación objetivo, o sea, el 3, el nivel que les comentaba acá, el nivel 3 definido, que es el esperado. Después viene la función de detectar. Aquí contamos con las categorías de anomalías y eventos, monitoreo continuo de seguridad y procesos de detección. Igualmente, de acuerdo a cómo se encuentre el negocio, nuestra compañía, es como nos vamos a evaluar en estos puntos. Por ejemplo, en anomalías y eventos, pues nos podemos preguntar si contamos con herramientas para detectar los eventos de seguridad, si recolectamos y correlacionamos logs de eventos. En la parte del monitoreo y continuo de seguridad, pues nos podemos preguntar si nuestros mecanismos para la detección de código malicioso son suficientes, están cumpliendo con su función, si se monitorean las actividades de los proveedores críticos, los proveedores que nos apoyan para dar ahí mantenimiento o soporte, pues los debemos de mantener vigilados y monitoreados en sus accesos. Los procesos de detección, si tenemos definidos roles y responsabilidades para la detección de los eventos de seguridad, si estos procesos son probados al menos anualmente. Después viene la función de responder. Bueno, también aquí la herramienta nos da una calificación por función de acuerdo al nivel de madurez que estamos sacando, por así llamarlo, en esta evaluación. Aquí también se evalúa por función y es el resultado de la gráfica que les mostraba ahorita. Como ven, aquí va a detectar 3.33. Bueno, continuamos, estábamos en la fase de responder. Aquí están las categorías de planificación de respuesta, comunicaciones, análisis, mitigación, mejoras. Estos son, generalmente, en los ejercicios que les comento que yo he participado, estas dos fases estas dos funciones son en las que salen más abajo, responder y recuperar. ¿Qué quiere decir? Pues que las empresas actúan más reactivas, son más reactivas, mas sin embargo deben de reforzar estos controles, contar con más herramientas, contar con su plan de recuperación para poder detectar en tiempo y forma las anomalías y los eventos, para poder saber cómo detectar eventos de seguridad, cómo se recolectan y correlacionan los eventos de los logs, contar con mecanismos utilizados para el monitoreo de la red, si se monitorea y se detectan los dispositivos cuando se conectan a nuevos dispositivos que se conecten ahí a la red. En la de recuperación ya tenemos planificación de recuperación, mejoras y comunicaciones. Aquí debemos estar preguntándonos si documentamos los procesos y los procedimientos de restauración, cuánto tiempo nos tardamos en recuperar en caso de algún incidente, si documentamos lecciones aprendidas. Esto es para después de algún incidente dejar lecciones aprendidas para cuando vuelva a suceder ese incidente, pues ya actuar más rápidamente en cuanto a responder y también recuperar. También está la parte de las comunicaciones y contamos con un área de relaciones públicas que son los que después de haber sufrido algún incidente, algún ataque, pues deben de salir a responder, a dar algún comunicado a los clientes de lo sucedido y pues dejar tranquilo al negocio. Entonces, este ejercicio, después de habernos evaluado en esta columna del 1 al 5 en los niveles de acuerdo a cómo se encuentre su negocio, también nos va a dar de resultado esta gráfica de radar de 360.
aquí ya nos da una visión de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Aquí está marcado el número 3, que es la puntuación objetivo. Como ven, aquí los que tenemos fuertes pues son la gestión de activos dentro de la función de identificar, estrategias de negocio dentro de identificar, gestión de riesgo de cadena de suministro, la gestión de accesos, la conciencia y la capacitación en este ejercicio pues sale bien calificada. También en la función de proteger la seguridad de los datos, los procesos y procedimientos de protección de información, dentro de igual proteger el mantenimiento a la infraestructura, la tecnología de protección. Todos estos puntos cercanos o iguales al 3 son los que tenemos fuertes, y también esta gráfica nos muestra las debilidades. Aquí podemos ver que dentro de la función de identificar la categoría ambiente de negocios, pues está débil, les falta robustecer el gobierno, la parte de gobierno, quizás en las capacitaciones o en los accesos, la evaluación de riesgos. Acá por acá nos muestra otra debilidad, que son la parte de las comunicaciones, las mejoras en la función de recuperar. En la función de responder también está débil, así como la mitigación. Si podemos ver, son las funciones que les comentaba de responder y recuperar, que si lo vemos a nivel función, aquí podemos ver ampliamente cuáles son las fortalezas y las debilidades. Entonces, este archivo es el que nosotros hemos preparado para ustedes, que está ahí en la página, lo pueden descargar. Esta columna es donde ustedes van a hacerse su evaluación. Asimismo, está el detalle también, porque además de que el NIS agrupa los controles en 5 funciones, 23 categorías, también los subdivide en 108 subcategorías. Cada categoría contiene subcategorías, dándonos un total de 108. Esto es el ejercicio completo. También está incluido en el archivo. Y aquí podemos ver que también el NIST hace referencias a otros marcos de referencia o normas, como son el CIS, el COVID, el ISO 27000. Es decir, muchos de estos controles ya están incluidos aquí en este ISO 27000, no son nuevos. El NIST lo único que hizo es que los agrupó por categorías y por funciones. Entonces, este NIST nos prepara para una posible certificación de ISO 27000. La verdad está muy completo, muy interesante, y sí nos da una amplia visión de cómo se encuentra el negocio en cuanto a la confidencialidad de nuestra información, la disponibilidad y la integridad. Bueno, pues por mi parte creo que es todo. Este es el archivo que yo les quería mostrar. Como les comento, está descargable en la página. Si tienen alguna duda, por favor no duden en hacérnosla llegar para podérselas responder. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Cristina, ahí por la parte de la demostración. Como comentamos, bueno, pues este es un archivo de trabajo que hemos venido utilizando con diferentes de nuestros clientes a efecto de hacer un ejercicio de autodiagnóstico para poder, ya como lo platicó Fernando en su momento, poder identificar cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas áreas de oportunidad que hoy tiene el negocio, y en base a eso, bueno, pues poder definir ya una estrategia, ¿no? Finalmente, algo que creo que las organizaciones han ido entendiendo bastante bien en los últimos meses y en los últimos años, principalmente tiene que ver con la parte de que, bueno, pues la seguridad no es un proyecto, no es algo como que tenga un inicio y un fin definido. Creo que ya lo están empezando a ver como un tema de una estrategia, como una parte que tienen que robustecer de manera integral. Vemos nosotros en el NIST un buen marco que ayuda a integrar a la organización en la parte de tecnología y en la parte de negocio, empezar a hablar y hacer esa alineación. Por lo tanto, creemos que da en el foco, robustece esos puntos clave que hoy muchas organizaciones, bueno, pues están viendo
como ya un tema prioritario, ¿no? Vamos a pasar finalmente muy rápido en los últimos 5 minutos ya de esta presentación. Les recordamos si tienen por ahí algunas preguntas, algunas dudas, con todo gusto estamos para apoyarles. Si también están interesados en querer realizar algún ejercicio de autodiagnóstico, que los acompañemos. Tenemos un ejercicio sin costo, donde también a través de los consultores de HKMX podemos ir haciendo este ejercicio. Quiero hacerle aquí, ahora sí que, bueno, pues agradecer de antemano tanto a Fernando como Cristina su tiempo el día de hoy para esta presentación, lo que estuvieron preparando. Y voy a pasar aquí a unas preguntas que han estado llegando en el chat. A efecto, bueno, pues que por ahí tanto Fer como Cristina nos puedan apoyar. Hace unos minutos nos preguntaba por aquí uno de los participantes, bueno, pues qué marco o qué herramienta estamos utilizando en la parte del NIS, cuál es el número. Básicamente esto es la parte del framework de ciberseguridad de NIS, la versión 1.1. Y como ya lo explicó Cristina, bueno, este marco de referencia se interconecta con otros estándares o con otros marcos de referencia. Particular con el NIS 858 es con el que más tiene interacción lo que es el framework de ciberseguridad. Otra pregunta que nos hacen por aquí, Fer, si nos puedes apoyar, déjame, la voy leyendo. Adelante, si existe alguna otra pregunta que quieran aprovechar aquí con nuestros consultores. Nos pregunta Miguel, dice, la pandemia obligó a dotar recursos informáticos para trabajar en casa sin la protección suficiente. Ya se está pagando el precio con el incremento de incidentes. ¿Qué acciones, tanto pueden ser como correctivas o preventivas, tomar y qué acciones en el futuro inmediato habrá que hacer para dar condiciones seguras en materia de ciberseguridad en la empresa, entendiendo pues ahora este contexto que tenemos ante la pandemia originada por el COVID-19? Muchas gracias, Iván. Es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos teniendo colaboradores en un entorno caótico. Caótico porque hay que operar en condiciones para las que pocos estábamos preparados o nos lo hubiéramos imaginado, y aparte hay que ser padre de familia y maestro y plomero y electricista y un montón de cosas que honestamente el hogar no estaba preparado para hacer. En ese sentido, el apostar por un buen programa de capacitación y concientización es la mejor herramienta que podemos tener para reforzar esta frontera de la seguridad de información. ¿Por qué la concientización? Porque va a ser muy complicado que encima de todo lo que tenían que hacer de su trabajo y los retos que se van a topar con las herramientas, empiezan a aprenderse procesos muy particulares en este momento. Entonces, el programa de concientización te da la oportunidad de implementar pocas reglas que se cumplan siempre. Oiga, por favor, no abra archivos que no son de su incumbencia. Estas son las claves para que detectes un correo fraudulento. No es factible que el SAT te va a personar impuestos, no es factible que te van a descontar en la CFE, ni que te ganaste 200,000 pesos si nos pasas tal o cual información. Son cuestiones de sentido común que a veces al equipo de sistemas y al equipo de ciberseguridad las damos por obvias, y por considerarlas ya algo tan sencillo, perdemos de vista la practicidad y el impacto que pudieran tener. Además de estos programas de implementación, sí es muy importante, y hemos visto con muchos de nuestros clientes que hay que replantearse las políticas y los procedimientos de lo que significa una conexión remota, una conexión segura y los mecanismos de soporte que para no poner en riesgo al personal, y dado que no podemos tener soporte en el domicilio de muchos de nuestros colaboradores, tendrán que hacerse por vías remotas. Eso sería como que un primer planteamiento en el sentido de apostar por un mejor y más integral programa de concientización, ser más comprensivos y más humanos para reforzar los temas de soporte y reforzar o retrabajar las políticas. Excelente, Fer. Muchas gracias por ahí con los comentarios, y de hecho esto se está volviendo un reto interesante para los especialistas de ciberseguridad, todo este nuevo contexto. Y como ya bien lo comentaste, bueno, pues ahora creo que ese ecosistema que hoy tienen que proteger, pues prácticamente ya no hay un perímetro, ¿no? Confinado en el famoso on-premise. Hoy nuestros usuarios están en una modalidad totalmente remota. Y aún así, por ejemplo, todos esos eventos o ese tipo de escenarios o controles están contemplados. Ahorita que platicábamos del tema del framework de ciberseguridad de NIS, están contempladas ese tipo de prácticas. Realmente
No es algo nuevo lo que estamos viendo en este contexto desde el punto de vista de un marco de referencia. Entonces, creo que el hacer el ejercicio, el hacer este diagnóstico, autodiagnóstico, nos va a ayudar a entender un poco más cuáles son las fortalezas, pensando en el contexto que hoy tenemos, fortalezas y debilidades que hoy tenemos en la pandemia. Y finalmente, ya para cerrar nuestra presentación, una última pregunta, Fer, por parte de Yadim Trujillo. Dice, ¿qué ventajas puede tener para las empresas, aparte de invertir en ciberseguridad, contar con un seguro de riesgos cibernéticos? Esta es una herramienta que lleva varios años en el mercado con diferentes niveles de éxito. Para poder contestar esta pregunta de una manera, vamos a decir, muy profesional y muy puntual, conviene mucho tener un buen análisis de riesgos, porque aquí lo que estamos haciendo es evaluar desde la perspectiva más transparente para la empresa es qué me cuesta si hago A o hago B, y si el costo de no hacer algo se puede mitigar o lo puedo atender con un costo de un seguro por incidentes de ciberseguridad, en estos casos y bajo estas metodologías se vuelve una muy buena herramienta. Algunas recomendaciones que podemos dar es revisar muy puntualmente cuáles son las condiciones que están aseguradas, y aquí es donde el análisis o el análisis de riesgo se vuelve muy importante. Los impactos que se pueden tener de un evento de este tipo no nada más empiezan con el incidente. Puede haber muchas multas e incumplimientos que deben ser considerados en el cálculo del monto de la póliza para que efectivamente pueda dar estas condiciones. Y hay algunos productos que con un buen análisis de riesgo nos pudieran dar un diseño donde requerimos que estos pagos no se hagan en un evento, sino que sea una serie de pagos si es que los efectos del impacto preceden a través del tiempo. Es una excelente herramienta cuando tenemos las bases de un análisis de riesgos que nos permiten armar un caso de negocio que sea, que no nos vaya a desechar un financiero, porque al final de cuentas siempre será la pregunta, ¿me cuesta más el control o lo que quiere proteger el control? Si la respuesta es sí, es una excelente herramienta si está bien revisados los temas del cálculo del monto y las condiciones en las que sería el pago. Es correcto, Fer. Muchas gracias. Sí, yo también considero muy alineado a tu respuesta. Creo que se complementan, son dos ejercicios que se deben de complementar. No creo que uno sustituya al otro. Creo que la parte de la inversión en seguridad pudiera venir acompañada de un seguro, de una cobertura para la mitigación de esos riesgos residuales. Perfecto, pues de nuestro lado es todo lo que queríamos compartir el día de hoy en esta sesión con nuestros compañeros Fernando y Cristina. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Estamos abiertos en los diferentes canales de HKMX para poder dar seguimiento a cualquier inquietud, cualquier duda, y esperamos verlos próximamente en nuestro siguiente webinar. Muchas gracias y muy buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, que tengan un excelente día.